Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o muy buenas noches, depende del momento que usted nos siga, no es que no sabemos en qué momento vivimos. Digo, bueno, decir, buenos días o buenas noches. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bienvenidos a ustedes y bueno, una vez más presentarles algunas cositas nuevas que tienen que ver con esto, con el mundo del vino. Y lo que vamos a ver es continuidad un poco de lo que venimos haciendo en los últimos programas de La Bodega en Televisión, que es dar a conocer todo lo que tiene que ver con el mundo del vino, más allá de lo que ya hemos hecho en otra etapa, que es dar difusión al trabajo en sí de las distintas bodegas, sobre lo cual, bueno, va a haber otra etapa posterior con otro cariz. Pero digo, ahora estamos en la industria del vino, en el mundo del vino, desde adentro mismo de la botella, ¿no? Así es, incluso para arrancar le voy a mostrar el sacacorcho, es decir, cuando destapamos, en este caso que vamos a hablar de añejamiento, muchos de los vinos añejos muchas veces tienen los corchos tal vez resecos. Entonces muchas veces nos pasa que cuando le ponemos un sacacorcho tirabuzón, un sacacorcho común, es decir, de los que estamos acostumbrados a ver, muchas veces se nos rompe. Y después tenemos que, bueno, o romperlo, meterlo para adentro, realmente se complica a la hora de sacar. Por eso incluso, que ya lo hemos mostrado en otras ediciones, y por eso es lo que nosotros utilizamos, que es este sacacorcho, que como estamos mostrando cuando destapamos el Altavista Cabernet Sauvignon, lo hacíamos con este sacacorcho, que lo que hace esto es entrar por las paredes del corcho, y cuando lo vamos girando sacamos el corcho. Claro, sin perforarlo. Exacto, sin perforarlo, entonces no tenemos miedo a que se nos rompa el corcho. Eso, bueno, se lo muestro, más que nada para ver eso. Y esta aclaración viene a cuento porque aquí tenemos el mismo vino de distintas épocas. Así es decir, diferentes cosechas. Tenemos un Altavista Premium Cabernet Sauvignon cosecha 2001 y tenemos un Altavista Premium Cabernet Sauvignon cosecha 2010. Más que nada, bueno, lo vamos a ver en un video enseguida, pero más que nada es también que tengas la posibilidad de, cuando hablamos una degustación vertical, lo que hacemos muchas veces es la evolución del vino, del mismo vino, de la misma zona, la misma forma de vinificación, de diferentes, cómo ha evolucionado uno y cómo va evolucionando el otro. Lógicamente, en cuanto al color, principalmente, lo que vemos es mucho más oscuro y más intenso, y color más rojo púrpura a lo que es las cosechas nuevas, y las cosechas viejas se van poniendo como tonalidades un poco más amarillentas, doradas, que es lo que, a medida que la microoxigenación que entra por el corcho va evolucionando y se va oxidando y cambiando un poco los aromas. E incluso cuando hablamos de los aromas, en los nuevos tenemos mayormente fruta roja, y en los vinos viejos se ponen un poco más secos, más taninos. No obstante, también se ponen como más suaves, porque al estar tanto tiempo en botella se van amalgamando todos los sabores, tanto el alcohol con la fruta, que van quedando como más redondos. Vamos a ver el material y avanzamos en algunas otras cositas que te quiero preguntar. Dale. Una vez que un vino fue embotellado, comienza otra etapa de su evolución, el añejamiento. Dentro de la botella se producen reacciones químicas que lentamente hacen evolucionar al vino. Esto significa que, con el paso del tiempo, su color, sus aromas y sus sabores cambiarán. La evolución que se produce en la botella puede ser favorable al vino, mejorando sus características y haciéndolo más agradable de beber, pero también puede ser desfavorable, haciendo que el vino empeore. Algunos vinos son guardados en sus botellas durante un tiempo determinado por la misma bodega que los elaboró antes de lanzarlos al mercado. Esto puede responder a reglamentaciones vigentes o a una elección del productor, que espera que los vinos mejoren antes de salir a la venta. Otros vinos son lanzados al mercado apenas son embotellados. En todos los casos, una vez que los vinos salen a la venta, la decisión de guardarlos y por cuánto tiempo es de los consumidores. Guardar un vino por mucho tiempo para descubrir que perdió sus aromas y sus virtudes es una experiencia muy frustrante. La guarda de un vino cobra sentido cuando, al abrirlo, descubrimos que el tiempo lo mejoró, no cuando vemos que solo sobrevivió o se mantuvo bebible. La mejora de un vino en botella está determinada por varios factores. Todos ellos deben cuidarse si se espera que un vino mejore. Dichos factores son las características propias del vino, el tipo de contenedor utilizado para envasarlo, habitualmente una botella, el tipo de tapón utilizado para cerrar el contenedor, por lo usual de corcho, las condiciones en que se guarda el vino,
el tiempo de guarda, es decir, el tiempo transcurrido entre el embotellado y el consumo. A continuación, veremos cómo influye cada uno de estos factores en la guarda de los vinos y qué condiciones deben cumplirse para que estos mejoren. El primer factor que determina si un vino puede evolucionar favorablemente en la botella es el tipo de vino. Hay vinos que por sus características tienen el potencial de mejorar. Otros, en cambio, no tienen esa capacidad y es preferible tomarlos cuanto antes mientras aún mantienen su frescura. La mayoría de los vinos son diseñados para ser tomados 1 o 2 años después de la cosecha. Los vinos que tienen la capacidad de mejorar con una guarda relativamente prolongada en botella constituyen una minoría absoluta. Pero, ¿qué características debe tener un vino apto para la guarda? Los vinos contienen sustancias que actúan como conservantes naturales. El alcohol, por ejemplo, ayuda a evitar el desarrollo de bacterias. Los ácidos y los polifenoles también actúan como conservantes. Se puede decir a grandes rasgos entonces que los vinos de grado alcohólico elevado, alta acidez y alta concentración de taninos tienden a ser los más aptos para la guarda. Sin embargo, la realidad es más compleja. Los vinos tintos más longevos ocasionalmente presentan una acidez y un grado alcohólico moderados. Basan su capacidad de añejamiento principalmente en su alta carga de taninos. Por su parte, los vinos blancos más longevos carecen virtualmente de taninos, como todos los vinos blancos, y pueden presentar grados alcohólicos bajísimos. Basan su capacidad de añejamiento principalmente en su alta acidez. No es casualidad que las varietales de uvas que dan los vinos tintos más longevos sean aquellas con un alto contenido de taninos en sus pieles, como la Cabernet Sauvignon y la Syrah. Tampoco es casualidad que las variedades de uvas que dan los vinos blancos más longevos son aquellas capaces de conservar una alta acidez cuando maduran, como la Riesling, la Chenin Blanc y la Semillon. También el suelo, el clima, las prácticas en el viñedo y las técnicas de vinificación deben permitir lograr una alta carga de taninos en los vinos tintos y una alta acidez en los vinos blancos si se busca obtener vinos con capacidad de añejamiento. Un alto contenido de azúcares parece ser una de las claves para la longevidad en algunos vinos dulces. Tal es el caso de los mejores Sauternes franceses, Rieslings dulces alemanes y alsacianos, blancos dulces del Valle del Loire y Tokay húngaros. Estos vinos están entre los más longevos del mundo. Todos combinan una gran concentración de azúcar residual con una acidez particularmente alta. Además, existe un compuesto agregado durante la elaboración y antes del embotellado de todos los vinos que contribuye a su capacidad de conservación, el anhídrido sulfuroso. El anhídrido sulfuroso actúa como antiséptico, evitando la proliferación de levaduras y otros microorganismos que pueden arruinar el vino, y como antioxidante, contrarrestando la acción nociva del oxígeno, que favorece la formación de sustancias de aromas y sabores desagradables como el ácido acético que avinagra el vino. Más allá de todo lo dicho, la capacidad de un vino de mejorar en botella con el paso del tiempo no es fácil de predecir. Las condiciones bajo las cuales se guarda un vino determinan su evolución. La temperatura, la humedad, la luz, la ventilación, las vibraciones, los olores del medio ambiente y la posición de las botellas inciden en el resultado final de años de guarda. Hay evidencias que sugieren que los vinos que evolucionan lentamente tienden a desarrollar características más finas y una mayor complejidad que los que lo hacen más rápido. Las altas temperaturas, por ejemplo, aceleran la evolución. La temperatura ideal para la guarda de vinos está próxima a los 10 grados centígrados. En lo posible, nunca se deben superar los 20 grados. Además, la temperatura debe mantenerse constante para minimizar las fluctuaciones amplias o bruscas que son muy perjudiciales para el vino. La humedad ambiental, por su parte, debe ser lo suficientemente alta como para evitar que los tapones de corcho natural se sequen y pierdan su hermeticidad, a la vez que tan baja como para evitar que la formación de hongos estropee las etiquetas. Se recomienda una humedad del orden del 60%. La oscuridad favorece la conservación de los vinos. La radiación ultravioleta de la luz afecta al vino, ya que puede fomentar reacciones oxidativas. Sus efectos pueden ser aún más devastadores que los de las temperaturas excesivas. Curiosamente, es común oír que las vibraciones afectan negativamente las características de los vinos. Sin embargo, no hay evidencia científica que confirme tal afirmación. Las vibraciones sí evitan que los sedimentos que se producen durante el añejamiento se depositen, imposibilitando su separación por medio de la decantación.
Por tal motivo, siempre se recomienda que los vinos descansen en ausencia de vibraciones. Una ventilación adecuada es conveniente para evitar que se acumulen olores desagradables. Los corchos son muy propensos a absorber olores que luego pueden ser transmitidos al vino. Por el mismo motivo, nunca deben guardarse vinos junto a alimentos u otros elementos que puedan desprender olores fuertes. Conviene guardar las botellas en posición horizontal, así el vino se mantiene en contacto con los tapones de corcho natural. El corcho mojado por el vino se hincha y asegura un cierre hermético. La evolución de los vinos en botella se produce en ausencia de oxígeno en condiciones de asfixia, también llamadas anaeróbicas o reductivas. A medida que pasa el tiempo, se producen cambios en el color del vino, sus aromas y sus sabores. Los vinos aptos para la guarda aumentan en complejidad y mejoran hasta alcanzar un apogeo, siempre y cuando sean guardados en condiciones adecuadas. Los vinos que evolucionan con más lentitud alcanzan una mayor complejidad que los que lo hacen aceleradamente. Los vinos más longevos y bien guardados, que tardan más años en llegar a su plenitud, son en consecuencia los que alcanzan los picos más altos en complejidad aromática y cualidades gustativas. Se distinguen 3 etapas en la evolución de los vinos en botella. La primera se conoce como maduración. En ella, los vinos pueden presentar desequilibrios y fluctuaciones en su calidad, pero van aumentando en complejidad aromática y cualidades gustativas. Esta etapa puede durar desde unos pocos meses en vinos simples hasta 10 o 20 años en los vinos más longevos con mayor capacidad de guarda. Algunos vinos llegan a pasar por uno o más períodos de cerramiento, durante los cuales parecen carecer casi por completo de aromas y sabores. La siguiente etapa se conoce como madurez, apogeo o plenitud, que es cuando los vinos alcanzan sus mejores cualidades y son más agradables de beber. Este pico cualitativo puede durar tan solo unos meses en vinos de corta vida y varios años en los vinos de guarda más longevos. La última etapa se conoce como declinación. Los vinos se van apagando hasta perder sus cualidades. Mientras los vinos de corta vida suelen decaer abruptamente, los de guarda más longevos, en cambio, pueden mantenerse bebibles por muchos años, aunque cada vez estarán más lejos de su apogeo. Algunos vinos llegan a mantenerse bebibles por más de un siglo. Los vinos tintos tienden a volverse más sutiles, suaves y delicados con la guarda en botella. Su color cambia del rojo intenso, azulado o violáceo, al rojo pálido con tonalidades anaranjadas. Los vinos blancos pasan del amarillo pálido y verdoso al amarillo intenso con reflejos dorados y eventualmente a los tonos amarronados. Los taninos que les dan el color y las sensaciones de astringencia a los tintos reaccionan con el oxígeno disuelto en el vino y se polimerizan. Esto significa que sus moléculas se unen formando cadenas, las cuales al alcanzar determinado tamaño dejan de ser solubles en el líquido. Entonces los taninos precipitan como un sedimento oscuro. Así, la carga tánica del vino baja y el vino se vuelve menos astringente, menos amargo y más suave al paladar. Los compuestos aromáticos interactúan, se combinan y reaccionan entre ellos y con otros compuestos, de modos múltiples e impredecibles. Los ácidos y los alcoholes se combinan formando sustancias conocidas como ésteres, que pueden ser muy aromáticas. Así, los aromas propios de las uvas y de la fermentación van desapareciendo y comienzan a distinguirse los aromas complejos y sutiles propios del añejamiento, conocidos como bouquet. Como queda dicho, hay distintos procedimientos, formas y bueno, esta explicación que estaba muy bien llevada adelante con este material que estaba mostrando y compartiendo. Amén de eso, como para remarcarlo, ¿cualquier botella de vino se puede añejar? Sí, realmente decir, a ver, no es lo ideal guardar cualquier vino. Es decir, hay vinos que están hechos para que con el tiempo vayan evolucionando, principalmente por la graduación alcohólica, la concentración que tiene ese vino. Y después hay otros vinos que son de primer precio, por llamarlo de alguna forma, que están concebidos para consumo rápido. Es muy probable que si a esos vinos los guardamos, principalmente por un montón de cosas. En el próximo programa vamos a hablar de los diferentes tapones, por ejemplo, y un vino de guarda tiene que tener un buen tapón, es decir, un buen tapón de buena calidad. Ahora últimamente se están utilizando también en vinos tintos las taparroscas y los corchos sintéticos, que lo que hace es que no le entra oxígeno, entonces ese vino no evoluciona, por lo tanto se tiene que consumir rápido. ¿Y una cava tiene que ver con esto?
Claro, bueno, el tema de las cavas y el tema de los lugares donde se guarda, como vimos en el video, actualmente existen unas cavas, unas heladeras que tienen tanto la humedad como la temperatura artificiales. Exactamente, entonces se guardan en cavas. Si no, bueno, lógicamente los sótanos también conservan la temperatura, y lo ideal es no mucha luz y no grandes cambios de temperatura. ¿Novedades en el Club del Vino? Club del Vino, bueno, en el mes pasado estuvimos con Bodega Escorihuela Gascón. Realmente fue el agrado de bastante gente. Bueno, el próximo está saliendo en estos días y bueno, vamos a sacar próximamente, vamos a sacar una línea de Malbec, es decir, para que incluso toda la gente pueda hacer una cata en su casa. Le vamos a mandar información sobre cómo catar, cómo hacer una degustación vertical. Le vamos a mandar Malbec de San Juan, de Mendoza, de otra zona, y bueno, un poco buscando a que la gente se junte en grupos y bueno, y creemos que en poquito tiempo ya tenemos la sala de degustación, así que es muy probable que con esa caja hagamos lo que es una degustación vertical acá en la vinoteca. Y bueno, y para la próxima vamos a estar presentando, para el mes que viene, presentando otra bodega que es Piedra Negra, de Luján de Cuyo, realmente muy bueno, así que esas son las novedades que tenemos. Bien, gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias a vos, Sergio, por habernos recibido aquí en la bodega, y esperamos que haya resultado de vuestro agrado, de los televidentes, digo, el material que difundimos, y que haya servido para difusión de la industria del vino, del mundo del vino y del conocimiento del vino. Así que cuando llega la próxima Expo Vino ya van con una cuota más de conocimiento. Así es. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes.